¿qué importancia podría tener esto de el uso dual del tiempo? Concluyamos esta primera parte que relata Moisés ahí en Números, capítulo 14. La exploración del país duró 40 días. Así que ustedes sufrirán un año por cada día. 40 años llevarán a cuestas su maldad y sabrán lo que es tenerme como enemigo. He leído en esta oportunidad una versión distinta, la nueva versión internacional. Se dice que es una de las últimas traducciones en la que convergieron estudiosos y trataron de hacer una traducción todavía mucho más asequible al habla hispana. Eso no quiere decir que esté exenta también a analizar muchas de sus conclusiones. Lo he hecho porque Reina Valera siempre ha estado culpada, que es un sinnúmero de errores los que ella posee, y específicamente en el libro de Daniel, de ciertas partes que son clímax y que pueden hasta distorsionar la profecía. Como esta introducción, una vez terminada, entra en el libro de Daniel, iré paralelamente trabajando con la nueva versión internacional y también con Reina Valera. Lo importante que en este primer uso, en donde queda de manifiesto que el pueblo de Israel vivió tanto en días como en años, decía que es probable que no se llegue absolutamente a nada. Pero el solo hecho que exista un sujeto que representa a la nación de Israel incipiente y experimente en días un suceso y la misma generación experimente en años otro suceso, da para pensar. Da para pensar, para decir, si Dios lo usó de esa manera en una de las citas, veamos si en la segunda cita también hay algo de esto. Porque si hay algo de esto, y también existe un sujeto que nos quiere mostrar en años algo y en días algo, no es un error decir que si se va a usar el día por año el libro de Daniel, no haga el esfuerzo de entender si también hay un sujeto que experimente en días algo y en años experimenta otros acontecimientos. Y tal vez existe una relación entre el suceso en días y en años. Y todo lo que se haya descubierto o dicho hasta el día de hoy, en donde se ha dividido en dos usos, o en días o en años, pero nunca jamás de las dos formas. Eso es lo que he querido expresar, investigar, escudriñar con este nuevo principio al que hemos denominado uso del tiempo dual. Voy a leer ahora la segunda cita, el corazón de ella. El libro de Ezequiel
capítulo 4, verso 4 al 6, en esta versión de la nueva versión internacional. Y dice así: acuéstate sobre tu lado izquierdo y echa sobre ti la culpa de los israelitas. Todo el tiempo que estés acostado sobre ese lado, cargarás por sus culpas. Miren los sucesos, los títulos comunes que se dan tanto en el relato de Moisés como en el relato de Ezequiel. Y recalco que son dos citas que distan en muchos siglos. Da para pensar que Dios haya querido usar esta manera de enseñanza hacia el siglo XV a.C. y después quiera usarlo en el momento de la transmigración en su pueblo, cuando Babilonia está a las puertas y aún todavía no destruye el templo de Salomón ni toda la ciudad. Estaban recién en las primeras etapas, ya habían ocurrido una primera transmigración, Daniel ya había sido llevado años antes a Babilonia, Jeremías estaba aún ahí en Jerusalén, y en forma contemporánea está Ezequiel escuchando esto. Hay una estricta relación. La Biblia es un todo. Dios sabe cómo está manejando y entregándonos las claves de muchas cosas. Así que no miremos como que es al azar que a Daniel le esté mostrando profecías en días, en un momento que está corriendo un reloj que ya tiene una profecía que Jeremías le había entregado y que él estudiaba, el profeta Daniel, y que la confusión de él era cómo yo voy relacionando estos 70 años que comienza el reloj profético corriendo para la nación de Israel, y aparecen estas profecías en días, en un lenguaje que hay que investigarlo, en tardes y mañanas, tiempos y medio tiempo. Y curiosamente, le está diciendo a Ezequiel a su lado, con los desterrados ya, un grupo de exiliados, que ya están en el sector de Babilonia, diciendo, fíjate que viene ahora algo tremendo, y usa esto del día por año. Téngase presente eso, que en esta separación de tantos siglos Dios quiera usar de esa manera esta escala temporal de un año igual a un día y un día igual a un año. Entonces, ¿qué está ocurriendo aquí? Dice que todo el tiempo que estés acostado sobre ese lado, el lado izquierdo, cargarás por sus culpas. Y yo te he puesto un plazo de 390 días, es decir, un lapso de tiempo equivalente a los años de la culpa de Israel. Le está mostrando que durante 390 años su pueblo, las 10 tribus del norte, pecaron. Sin duda que aquí hay mucho que expresar, porque uno se tienta a buscar cuándo fueron esos 390 años, pero eso lo dejaremos para analizarlo después, para no extender la belleza de la extracción de sacar este principio del día por año en esta cita, de que le está mostrando al grupo que está a punto de ser testigo de la destrucción de Jerusalén, y en una forma bellísima, Ezequiel les está diciendo, miren, nuestros hermanos del norte pecaron 390 años, y yo estoy durmiendo hacia el lado izquierdo 390 días, mucho más de un año.
Así que todavía quedaba por delante por cumplir la profecía. Pero le está diciendo, mire, quiero que entiendan que en el caso nuestro, que somos de las dos tribus que quedaban con capital en Jerusalén, estamos viviendo algo terrible con estas transmigraciones a Babilonia. Entonces, Dios nos quiere mostrar que así como no le permitió a las 10 tribus durante 390 años su pecado, y como consecuencia fue su destrucción por Sennacherib el año 722, me está usando a mí como una figura en la que yo llevar en día la culpa de nuestros hermanos del norte. Y luego me dice que cuando cumpla esto, debo leer que dice así, y cuando cumplas ese plazo, volverás a acostarte por esta vez sobre tu lado derecho, y 40 días cargarás con la culpa del pueblo de Judá, o sea, un día por año. Y así termina este uso en el corazón de la cita. Y aquí sucede un fenómeno. Me dice, ¿saben que ahora debo dormir 40 días hacia el lado derecho? Y si ustedes me preguntáis por qué duermo hacia el lado derecho, es porque Dios desde el cielo ha visto ahora en la nación de Judá 40 años de pecado que no los puede hacer pasar por alto. Somos su pueblo especial, somos la niña de sus ojos y no nos va a permitir esto que se llama pecado. En el caso de Israel, 390 años, en el caso de nosotros, 40 años. ¿Qué es ese pecado? Antes de buscar qué significan los 390 y los 40, bueno, es muy simple. Leamos esta vez todo el historial y la cronología bíblica de lo que hicieron los reyes de Israel para llegar a ser prácticamente exterminados y desterrados por Sennacherib, el rey de Asiria. Y estudiemos las mismas historias de los reyes de Judá para que Dios ahora diga que ahora el azote de su ira contra el pecado es Nabucodonosor, que está a las puertas de la destrucción. Entonces aquí se están usando años de pecado de un pasado para que sobre el profeta ahora hace una especie de un sujeto sustituto. Sobre él van las culpas. Interesante. ¿Qué había pasado en el desierto? Ahora las culpas las lleva también el pueblo, y de hecho el pueblo sufre. Las 10 tribus del norte sufrieron esa culpa, sufrieron las consecuencias de esos 390 años de pecado y fueron al destierro. Y ahora también este pueblo va al destierro y sufre, y también mueren muchos. Aconsejo que cuando uno lee el libro de Daniel, que nos cita más o menos por el 595 a.C., y cuando uno comienza y dice que a los 30 años del mes cuarto, al 5 del mes, estando yo en medio de los transportados junto al río Quebar, los cielos se abrieron y vi visiones de Dios. Es prudente que este libro extenso de Ezequiel me invita a ir leyendo página tras página a partir del capítulo 1 con esta datación que hace de la fecha histórica, a ver cuándo termina este grupo de visiones, hasta más o menos seguir, oye, hay otra fecha en donde Dios le da más visiones, y pasan muchos capítulos, y por eso que prácticamente hasta el capítulo 7 tenemos una serie de consejos que están ligados
con este castigo hacia lo que es la nación de Judá por los pecados de esos 40 años en donde hay mucha información. Cuando uno lee la historia de los reyes, crónicas, analiza Samuel, y analiza cómo se comportó el tiempo de los jueces de esta nación, y analizamos qué pasó realmente en el desierto, y lo vemos como un todo bajo esto del tiempo dual, en donde un suceso es algo que Dios no puede aceptar, y otro suceso es la consecuencia de ese pecado que Dios no pudo aceptar, en donde hay una culpa, en donde luego de esa culpa hay dolor y muerte. Entonces uno entiende que en Daniel algo de eso hay, en donde hay dos sujetos claramente identificables. Por un lado está el Mesías y por otro lado está el cuerno pequeño. Algo hay que estos sujetos portan sobre ellos, en donde Dios les toma en cuenta el pecado que hay sobre sus hombros y sufrirán una consecuencia por causa de ese pecado también de muerte. Ahí Daniel 9 toma otra belleza y me permite que use de una manera los años con una intencionalidad distinta a cómo se toma cuando es en días. Así que Daniel admite la posibilidad de usar días y años a la vez. Y esa es la belleza del tiempo dual. Y además están ligados. Días y años no es un asunto en el aire, sino que es un acto, una causa y un efecto. Entonces, esa causa y ese efecto deben ser analizados en todo su esplendor. Y en el caso de las 70 semanas, que dijimos que hay mucho infinito que hablar y que me dedicaré cuando entre el libro de Daniel, porque ahí hay libros y libros en cada palabra que se dice en Daniel capítulo 9, en general. Yo diría que es el capítulo donde nacen incluso las divisiones de todas las grandes iglesias al día de hoy en cuanto al análisis de los sucesos del tiempo del fin. Y si yo le agrego este concepto del tiempo dual, que hasta aquí no lo he leído en los análisis de los tiempos del fin cuando se usa el capítulo de las 70 semanas, entonces digo, ¿no estará aportando algo distinto al de interpretación histórica más adelante? En donde hay un sujeto que me está dando mucha luz, primero en la identificación del pecado y segundo en la consecuencia por causa de ese pecado que produce muerte y dolor. Y no solamente eso, también me afecta la visión del carácter de Dios y de su relación y entender mejor y no tan en forma limitada esto de su ira contra el pecado y su estricta relación con la muerte. Y que a veces por mostrar un Dios buenito queremos sacarle esas características porque es un Dios malo de acuerdo a la forma de interpretar con los pensamientos de la sociedad moderna. Y me lleva a ahondar un poco más en esto del pecado. Y cuando veo las atrocidades que hicieron los reyes de Israel y los reinos de Judá, no he de extrañarme que el fruto natural sea de dolor en el cielo y que este pueblo especial que fue escogido para mostrar a las naciones la existencia de un Dios lleno de amor y misericordia, pero que no está ajeno a ese error y que interviene y me lleva a reestudiar y a reestructurarme su relación con este concepto de la muerte y a reestudiar qué pasó realmente en el Edén. Porque es Él el que da el decreto que por escoger la definición humana del bien y del mal en el Edén, el hombre sufre lo que ha de sufrir y entra a la muerte. Y al día de hoy todos morimos. ¿Era Dios entonces un Dios creador
que también es un Dios que está dentro de su característica valórica el no aceptar la muerte, porque sí, e interrumpir la vida, porque el hombre eligió en su voluntad de creer la muerte y se transforma en un cómplice pasivo, Dios, que podría haber solucionado en un segundo ese tema y no lo hizo, y dejó que entrara la muerte y mostrara lo que representa la serpiente en ese momento, porque el día que de él comieres, él sabe que seréis como dioses y moriréis. Es para hacer muchos estudios alrededor, pero una cosa es cierta, en el día por año hay un sujeto que Dios mirando desde el cielo no permite ciertas cosas y permite que la muerte actúe y por lo tanto hay dolor y destrucción. Hay mucho que decir. Entonces, el día por año se enfatiza, y lo dice el propio libro de Números y el libro de Ezequiel. En nuestro caso será día por año y en el otro dice año por día. Léase detenidamente Números 14:34 y Ezequiel 4 del 4 al 6. Entonces, ¿cómo termina la frase en el libro de Ezequiel? O sea, un día por año. ¿Y cómo termina el número? Año por día. El castigo. ¿Eh? Entonces uno dice, qué extraño. Quiero que entienda mi pueblo esta advertencia. Cuando yo les muestre el Mesías, estúdienlo. Es el Mesías el que carga sobre el pecado y muere. Qué interesante. Y cuando estudian todas las citas ligadas al cuerno pequeño, él es el sujeto, quien no le voy a permitir lo que hizo, y también cargará con su pecado y morirá. ¡Wow! ¡Qué interesante! Y estudien nuevamente y separen muy bien la profecía de Daniel 9 del resto de las profecías, que están dentro de un continuo, sin duda, pero cuidado con mezclar peras con manzanas, porque el capítulo 9 es el capítulo por excelencia de la aparición del Mesías en la historia humana. Y les muestro también en el 7, en el 8, en el 10, 11 y 12, que también aparece otro sujeto, que también cargará su pecado y le daré muerte, y que es el cuerno pequeño. E identifiquemos bien dónde y cuándo aparece ese cuerno pequeño, antes de usar fechas que están relacionadas con él y usar orígenes en el inicio de esta profecía, cuando uno es una pera y el otro es una manzana. Lo detallaré cuando sea su momento. Pero el capítulo 9 es por excelencia la oración, el arrepentimiento, la contrición del profeta y la respuesta de que vendrá el Mesías y entre en la historia. Y que la historia de Israel se acaba 490 días, 490 años, y son lo último que puede ofrecer Israel al mundo. Porque después de esto viene el Mesías, porque él sella la visión, le pone fin al pecado, entra la justicia perdurable y es el ungido de Dios. La profecía ya no está más en manos del pueblo de Israel, está en el Mesías. Y por otro lado nos advierte de un poder maligno que entra en la historia, que quiere quitar el sacrificio de Cristo, quitar el continuo, poner la abominación espantosa. Por lo tanto, no mezclemos sus tiempos, no mezclemos los orígenes. Ese es el desafío. Y usen años y días. Pero ¿cómo lo vamos a usar? Porque hasta aquí hemos usado día por año en números en una generación de 40 años que pudieron vivir conjuntamente los días y los años
Y acá tenemos, por un lado, 390 años, que juntan muchas generaciones de 40 años y que queremos usar esta medida para la generación, como un recuerdo que le hace a través de Ezequiel al grupo de Judá que está experimentando la transmigración, de que ellos también por un pecado pasado, Dios no les va a dejar pasar. Y que al estudiar la historia de los reyes de Israel veremos que las mismas atrocidades que hicieron ellos, lo hicieron también los reyes de allá del norte. Y por esa razón está ocurriendo la visita tan terrible del rey Nabucodonosor. Cuando digo que el día por año lo consolida el propio Jesús, es una maravilla, porque decíamos que al pasar los años, y les vuelvo a recordar, que todas las variantes que existen las analizaremos en el momento que analicemos Daniel 9 en la serie de Daniel. Me extenderé muchísimo más y analizaré todas las discusiones de esto del día por año. Pero es el propio Jesús que al aplicar el día por año con un origen bien definido, que es el tercer decreto, y que parte del 457 a.C., pasamos el día por año, hacemos la unión poniendo como origen el 457 y llegamos al año 26 después de Cristo, que es el bautismo. Y ahí se unge al Santo de los Santos. Entonces, en años, a futuro, Dios me está advirtiendo como advierte en cualquier profecía. Me está diciendo, mira, en los próximos 490 años, poniendo como partida el tercer decreto, vendrá un sujeto que hará esto. Y eso aplíquenlo en días. Y está correcto. Pero luego veamos el tema del sujeto. Y ahora sobre este sujeto sobre el cual estoy colocando yo la culpa de toda la raza humana, él va a experimentar en días, en 400, no 90 días, porque él muere en la mitad de la semana. Así que tendríamos que quitarle 3 años y medio a los 490. Así que en 486 días y medio, el mismo sujeto va a predicar de su muerte. Estudiemos los evangelios, que hasta este momento no le he dado el título de canon. Dije que simplemente son libros que como fueron escritos después y que van a ser canonizados muchos siglos después, pero usemos la información que hay ahí. Y vamos a ver que el primer año Jesús nos habla, todavía no cree que es conveniente de hablar de su pasión. ¿Qué quiero decir con esto? Que cuando yo quiero buscar los 486 días y medio, que es equivalente a un año y algo más, es cuando ahora llega un momento que en la misma predicación el sujeto sobre el cual cae su pecado, él mismo comienza a expresar que ha llegado la hora de entrar a Jerusalén, de que sea entregado, enjuiciado y de la vida por la raza humana. Esa es la belleza del tiempo dual.